Muy buenas noches para todos nuestros seguidores de Sondeados en este octavo programa. Arrancamos con todo, con un matecito en la mano y sobre todo en este día bastante fresquito donde arrancamos una jornada con una temperatura muy pero muy baja. Al principio, a la mañana, no se sentía mucho lo que era el tema del frío, pero después empezó a caer esas primeras lloviznas a tipo 7:30, 8 de la mañana, y ya durante toda la jornada se extendió durante toda la siesta y hasta hace unos minutitos nada más en esta noche importantísima en donde ya está jugando la selección argentina frente a Venezuela en el Monumental, en el último partido de Lionel Messi en nuestro territorio nacional, en suelo argentino, porque todo lo que viene de ahora en más es afuera, ¿no? Después, la próxima fecha, el día martes, va a jugar contra Ecuador en Quito, y después se van a todo lo que es la finalísima en Europa. Después hacen los amistosos internacionales y también todo lo que tenga que ser la previa del Mundial 2026 en México. Canadá y Estados Unidos, esos tres países se van a repartir las diferentes sedes. Pero hoy un nuevo programa donde obviamente algo distinto. Vamos a hablar de lo que tiene que ser y de lo que tiene que ver con respecto a la inteligencia artificial, pero en este caso a la inteligencia artificial, la historia y la paleontología. Para eso vamos a saludar a uno de nuestros invitados, el señor licenciado Pablo Salvadeo. Él es director del Museo de la Universidad Nacional de La Rioja. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí y por tu tiempo, sobre todo. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. En nombre, de la universidad, de la rectora, para nosotros es un honor poder estar en este espacio, la verdad, más que importante. Pablito, mira, yo sé que para vos es todo nuevo esto y que por ahí te puede, todas las cámaras, las luces y eso, hacerte poner nervioso. Acá, vamos a decirlo también en vivo, Pablo fue compañero mío en el secundario, nosotros prácticamente nos conocemos de hace muchísimo tiempo y la verdad que diferentes caminos hemos tomado ambos. Él es, además de ser licenciado en historia, corregime cualquier cosa, yo lo voy diciendo. Él también es policía, es músico, hace muchas cosas, es multifacético. Lo que nosotros hacemos en comunicación, que somos multifacéticos, hace producción, edición y todo lo demás, él lo hace en las diferentes carreras y oficios también que tiene adelante, que obviamente eso ayuda para la economía de su bolsillo y de su familia también, ¿no? Tal cual como vos lo mencionaste, vivimos en Argentina. Sí, hay que pero acá vos podés decirme como vos quieras. O sea, vos normalmente te has acostumbrado toda la vida a decirme Fleitas, por mi apellido, porque obviamente en el secundario es como que, ¿viste? Salvadeo, presente, Fleitas, presente. Pero bueno, acá relájate, tomemos unos matecitos, charlemos. Acá yo te explico más o menos la dinámica. Vamos a reaccionar a videos, vamos a hablar un poco de paleontología, de historia, de lo que realmente esto llegó para revolucionar, que es la inteligencia artificial, algo que, como bien lo mencionábamos en programas anteriores, hablamos ya de medicina, hablamos de derecho, hablamos de educación, hablamos de ciencia y tecnología, que seguramente lo vamos a reinventar a eso, porque vamos a ver si podemos traer a las autoridades que nos competen aquí en nuestra provincia, pero eso y cada uno de los temas que vamos tocando nos vamos sorprendiendo. En esta oportunidad, algo que a vos te compete, que es la historia, la arqueología, y comentarnos más o menos, antes de que arranquemos con las reacciones, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se tiene en vista, no solo en la universidad, sino también en el área que a vos te compete dentro de la Policía Provincial. Bueno, vamos por partes, digamos. Desde la universidad, primero es bueno comentarle al público y a la comunidad en general que no tiene esa data. El Museo Nacional de la Universidad es uno de los pocos museos que existe en el país con la estructura y las dimensiones que posee. Es un museo que, si bien cumple el rol de poner en valor y generar muestras guiadas que cuentan un pasado y cómo llega ese pasado a nuestro presente, está sostenido por una serie de gabinetes científicos, es decir, cuenta con laboratorios, cuenta con equipos de campaña, con bibliotecas, con archivos. Es un museo que se sostiene con una investigación. Bien. Que pareciera algo obvio, pero no lo es. Muchos museos no cuentan con equipos de científicos que trabajan de forma directa, sino que se nutren de otras investigaciones o van trabajando
de forma aleatoria. El nuestro no. Y específicamente en materia paleontológica, es uno de los, si no me equivoco, 5 o 6 museos con ese tipo de estructura a nivel nacional. Una cosa que siempre me llamó la atención es cuando vos, por ahí nos encontramos en la calle, siempre me hablabas de esta cuestión de los dinosaurios, de las cosas arqueológicas y paleontológicas que se encontraban incluso no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país. ¿Qué tan ricos somos en ese sentido? Bueno, excelente la pregunta, porque creo que es importante que entendamos que como unidad científica, por ponerle un término, Sí, sí. En la provincia de La Rioja, contamos con un reservorio único en el mundo y único en la región para estudiar ciertas épocas y ciertos periodos geológicos de la historia profunda del planeta. Digamos, Sí, cuando sí. uno habla de la historia de la Tierra, ya habla de millones y millones de años. Bueno, a nivel local, La Rioja va a presentar 2 grandes etapas. Bien. ¿Sí? Una muy conocida que está en el Tarampaya y otra para el lado de Biunión, Vinchina, etc. ¿Qué presenta La Rioja tan rico que tanto se habla y tanto se dice en el folclore, ¿no? Sí, sí. Porque es un ideal. Nosotros tenemos que entender la historia y la vida de nuestro planeta en 5 extinciones masivas. ¿Sí? La última, que comprende la Jurásica, Ajá. que es el famoso asteroide que golpea. Claro. Bueno, es la más famosa, digamos, por Hollywood. Pero no ha sido la más catastrófica en términos de exterminio masivo. La cuarta extinción, que comprende ahora unos 250 millones de años, recordemos que el meteorito golpea hace unos 65, 66 millones. Sí. La anterior a esta presenta uno de los fenómenos más devastadores para la vida en el planeta, llega a extinguir más del 95% de las especies existentes, tómese de lo molecular a los mamíferos, los reptiles, todo. Bueno, la vida vuelve, ese proceso, ¿no? La Tierra recuperar su vida, empieza a haber una variedad de mamíferos, reptiles y demás, Sí. que ese proceso, la evidencia que marca el resurgir de la variedad de especies, se encuentra en el Tarampaya. Ese periodo, digamos, para saber qué sucede entre esta extinción y el resurgir de las especies, Ahí es donde La Rioja toma un punto es uno de los importantísimo. pocos lugares en el mundo. Hay otro lugar en China, la verdad que no sabría pronunciarte El lugar, el exactamente. lugar, porque pero lo cierto es que La Rioja conserva un periodo, que es el Cretácico, importantísimo en evidencia fósil. Paréntesis, ¿qué es el fósil? Es un cambio molecular. Para que exista un fósil tiene que haber existido un vegetal, un ser vivo. Es decir, una vez que este ser, una planta, un mamífero, un reptil, etc., pierde la vida, tiene que estar en un lugar con muchísima agua. Sí. Esta agua hace un proceso de lavado y empieza a haber un cambio molecular de lo vegetal a lo mineral y se convierte en una piedra. Y eso normalmente, ese proceso, ¿qué tiempo lleva hasta que se convierte en lo que normalmente en la arqueología o en la paleontología, cuando se buscan los especímenes, se van descubriendo? Bueno, es muy variado, claramente, Sí. pero el proceso puede tardar unos cuantos millones de años en concretarse desde su inicio digamos, hasta que se convierte finalmente en una roca. En un fósil. Es algo como, ¿cómo te puedo explicar? Para uno que le gusta lo que es la tecnología, pero al mismo tiempo lo que es un poco de historia, de biología, porque también estamos hablando de, sobre todo, cuando uno estudia el profesorado de biología, te enseñan este tipo de cosas, en donde hablas sobre el Big Bang, sobre los primeros seres sobre la Tierra, los primeros procesos, y al mismo tiempo también hablas de los miles de millones de años y los diferentes procesos que hemos sufrido entre lo que son las temporadas muy frías o de congelamiento global después de la separación de los continentes, y así fueron todos los rastros que a lo Déjame largo... hacerte una Sí, pausa. decime. Dijiste separación de los continentes. Yo acabo de decir que a grandes rasgos, por supuesto. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ya Sí, vamos a tampoco entrar- vamos a indagar tanto por... Pero es interesante saber que La Rioja conserva una evidencia fósil que data aproximadamente unos 260 millones, que es crucial Tranqui. para entender
cómo vuelve a surgir la vida en todo el planeta. Recordemos que había un continente único, el famoso Pangea, que Sí, sí. muchos hemos leído. Bueno, este, cuando se empiezan a separar los continentes, América del Sur empieza a quedar como un continente isla y empieza a surgir toda una serie de especies autóctonas propias de este proceso de continente isla, si se quiere, se va a dar hace unos 60 y largo de millones de años, posterior al impacto del asteroide, o entre ese periodo. Bueno, estos animales que van a quedar aislados en este continente van a ser unas nuevas especies que van a verse interrumpido cuando hace aproximadamente unos 12 millones de años Sí. se conectan los dos continentes cuando nace el canal de Panamá, el actual Centroamérica. Sí, sí, sí. Bueno, ¿dónde se encuentra la evidencia de estos mamíferos que vivieron autóctonos, por ponerle, Sí. del continente isla? ¿En Sanagasta? No, se encuentra en La Rioja, que Sí. quería, por el lado de Biurión, Vinchina, Los Colorados, se encuentra gran evidencia. O sea, cuando uno estudia la historia de los mamíferos que habitaron el continente, América del Sur, La Rioja provee de unos datos riquísimos que no se encuentran en otros lugares de América del Sur, por cuestiones climáticas, geológicas, etcétera, etcétera. Bueno, eso también presenta La Rioja. Por ejemplo, nosotros ahí podemos saber que el guanaco no es un animal autóctono de aquí, ¿Y de dónde? es de Norteamérica. Cuando se unen los continentes hace aproximadamente 10 millones Sí. de años, más o menos, empieza a haber un cruce de especies. Ajá. Aquí, por ejemplo, hay una especie autóctona que es, ¿viste la era del hielo? Sí, sí. Bueno, sí. Ajá. Bueno, es parte de las especies autóctonas que van a ver, una serie de monos, el caballo americano. Estos, dice, bueno, ¿cómo llegan acá? Porque cuando era un solo continente, Sí. era normal que, digamos, un Vayan animal, de un lado a otro. o sea, que hoy estaría en África. O sea podría- que podremos decir, no sé, es una cosa que estoy pensando ahora, ¿no? Decir Vida Unión y estaba cerca de, no sé, Bueno. Seattle o de algún lado de la costa de Norteamérica. Tal cual. Bueno, Entonces, este proceso paleontológicamente convierte a La Rioja en una joya científica a nivel mundial. pero De hecho, esto muchos no lo saben, ¿eh? O digo yo, porque sí, por ahí no es muy divulgado. y de hecho, la Universidad de La Rioja, en los años 70, cuando empieza todo un movimiento que querían la Universidad Provincial, demás, Sí, sí. parte en gran medida por los grandes hallazgos arqueológicos, paleontológicos, perdón, que se van a dar años previos, a los 60. Por Rommel, es un investigador de Harvard, que va a hacer un encuentro que el encuentro clave es el famoso Riojasaurio, que lo tenemos exhibido en el museo. Este Riojasaurio presenta algo inédito porque es una especie muy grande para el momento geológico que aparece y demás. Bueno, se convierte en la primera colección de la provincia, Mirá. da origen a los repositorios provinciales, digamos, y hace una suerte de empuje cientificista Sí. para sustentar la necesidad de la creación de una universidad con una clara visión científica, ¿no? Y fue un tipo de Estados Unidos que vino a investigar, planteó una formalidad de tener algo que realmente avale todo ese estudio. Digamos, paleontológicamente el siglo XX es interesantísimo en la región, pero quienes eran los pioneros y quienes tenían cómo subvencionar esto eran los norteamericanos. Claro. Digamos, la paleontología es una ciencia dura porque, digamos, es poco aplicable lo que yo encuentre, salvo algunas cuestiones muy específicas, sobre la vida cotidiana. Ujú. Entonces se convierte en una ciencia cara. Una ciencia Exclusiva prácticamente de y algunos no todos los pocos. países Claro. invierten. Argentina Es está una. entre los que invierte y de hecho hay grandes. Que incluso son más privados, calculo que los que vienen de afuera invierten en descubrir algo para obviamente que quede acá y algunas cosas seguramente llevárselas en algún No, museo o este, quedan directamente acá. No, todas. la ley es clara. Pregunto porque, La ley es clara, y de ahí voy a hacer la salvedad para que la gente no quede de este es policía. claro, Yo soy comisario de la policía de la provincia, pero yo me egresé como licenciado en Historia y Arqueología ya hace unos cuantos años atrás y creé dentro de mi carrera el Departamento de Prevención de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Bien. Ahí es donde yo entro. empiezo a entrar en escena. Me especialicé claramente en esta materia. Bien, ¿Por qué? Porque todo lo que es hallazgo paleontológico y arqueológico es un bien del Estado. Ujú. Esto lo determina el Código Penal y el Código Civil en el artículo 235. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un hallazgo, primero
El hallazgo se puede dar, sí, de forma fortuita, es decir, yo estoy haciendo algún tipo de obra o lo que sea, Sí, caminando por el campo, buscando leña y aparece. sí, sí. Yo debo avisar inmediatamente a una autoridad local. Generalmente es la policía y después la policía va a traccionar con cultura y las autoridades de aplicación. Pero bajo ningún punto de vista yo puedo ir a una campaña, a una expedición, a buscar restos arqueológicos o paleontológicos. Mira, Porque lo hago en un delito si no estoy avalado y autorizado por los organismos de aplicación competentes. En el caso de la provincia de La Rioja, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. mira, es algo ¿Sí? muy, muy bueno, muy interesante. Mira, antes de que sigamos charlando, porque sí, Digo, por eso la pieza no va a salir del país de forma arbitraria, es decir, yo la encuentro, ni siquiera va a salir de la ciudad o de la región donde yo la levanto acá. Primero, para levantarla tengo que estar autorizado. es que no podés ingresar sin Yo, el hecho autorización. de encontrar en el campo una pieza y levantarla, ya ingieron un delito, porque es un bien del Estado. Bien, O sea, nuestros científicos, previo a llegar a los lugares, tienen la autorización provincial, etcétera. Imaginémonos, si yo como científico levanto la pieza y me la quiero llevar, realmente se la saca del país para una exhibición o para un análisis específico de sí. alguna... Algo que acá no que no tengamos y podamos en tener otro lado. acceso en el Exactamente. país. Bueno, todo eso lleva todo Todo un proceso. un proceso legal. Escúchame, quédate ahí, no te vayas, dice, porque si te parece bien vamos a empezar a hacer lo que normalmente hacemos en este programa, que es a reaccionar un poco a las cuestiones de los videos de inteligencia artificial y también quizás en este caso de la definición de lo que son paleontología para el que está del otro lado y por ahí recién se va conectando. Y entienda un poco más. Así que, Brunito, vamos a poner uno de los primeros videos y vamos a escuchar lo que dicen. ¿Estáis listos para descubrir un secreto de 2000 años oculto en un papiro carbonizado? Vamos allá. Viajamos al año 79 después de Cristo, al trágico día en que el Vesubio sepultó Pompeya y Herculano bajo cenizas. Pues bien, en Herculano, un tesoro esperaba ser descubierto. Una biblioteca con 800 pergaminos carbonizados perdidos en el tiempo. ¿Os imagináis los secretos que podrían guardar? Pues bien, gracias a la tecnología moderna, a la inteligencia artificial y claro, también la dedicación de investigadores, hemos podido desenrollar virtualmente estos pergaminos. Y lo que hemos encontrado es asombroso. Un texto griego inédito, posiblemente escrito por el filósofo epicúreo Filodemo de Gadara. Este texto habla sobre música, comida y lo más intrigante, los placeres de la vida. Una ventana a la vida y pensamiento en la antigua Roma. Y por lo tanto, este hallazgo no es solo un avance tecnológico, es un puente hacia el conocimiento perdido de una civilización que aún tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué otros secretos revelarán estos pergaminos? Mira, esto, Pablo, es algo importante porque habla de los descubrimientos de años, más de 2000 años obviamente, y más allá de ser un papiro, cómo la inteligencia ha utilizado a través de la ciencia y de la paleontología estos grandes descubrimientos que ayudan a entender un poco más, porque yo también, dentro de la ignorancia del conocimiento logístico, siempre trata de indagar y buscar el conocimiento en lo que no conoce, ¿no? Y a mí me ha tocado ver y decirme, ¿qué es la paleontología? ¿Dónde voy con la paleontología? Y es como que me resuelve muchas cosas que en el cotidiano de la vida, por ahí las personas no lo ven porque no lo entienden, pero es lo que somos hoy y hacia dónde vemos, o por qué nos suceden las cosas que nos suceden, o por qué tenemos el territorio que tenemos, como estos descubrimientos de la antigua Roma de más de 2000 años. Permíteme hacer una salvedad. Lo que estamos viendo no compete a la paleontología. Bien. ¿Por qué? Vos tenés que tener en cuenta que, primero, ¿qué es la paleontología? Y de forma simple lo digamos. La paleontología es la disciplina que nos va a permitir, o la ciencia que nos va a permitir, estudiar el pasado de la Tierra, su pasado geológico, su vida, en una profundidad de millones de años. Después está la arqueología, que el museo trabaja arqueología, tiene una sala muy grande de arqueología, que estudia el pasado de la vida humana a través de la materialidad. Dicho en otras palabras, Sí. cuando no existía la escritura, ¿cómo hacemos para saber cómo vivían? A través de sus restos arqueológicos, de su cultura. Y lo que vimos, si bien esa tecnología se utiliza para la inteligencia, debe contar como son estudios históricos, porque la historia estudia el pasado del hombre a través de sus, ya sea, generalmente uno los relaciona automáticamente con sus escrituras, su bibliografía, lo que uno puede leer, independientemente del idioma, o
el material donde ha sido escrito. Sí, sí. Puede ser una piedra, lo que sea. Lo que sea. Lo cierto es que es un lenguaje, que tiene una gramática, que tiene una lógica. Es decir, no es una morfología o una pictografía, digamos, no, está claramente. Esos estudios son históricos. ¿Qué hace la tecnología? Para la paleontología, uno cuando encuentra un hallazgo paleontológico, se hace un bochón. Es decir, uno encuentra, a veces es muy peligroso porque uno desentierra el pasado y lo que está enterrado está conservado por la misma cápsula del tiempo. Entonces uno tiene que crear automáticamente una cápsula. ¿Cómo? La envuelve en yeso, con químicos, con esta espuma que se expande. Sí, procesos específicos que tienen que hacer que se mantengan como están para que no se destruya. Sí, yo dije que era un resto vegetal, un oso, un hueso que se convirtió en piedra. ¿Sí? Ahora imaginémonos un animal que muere, ¿sí? Y durante 10, 12, 15 mil años empieza un proceso de erosión que lo convierte en un fósil. Ese animal no está como lo dejamos. Claro. Tiene procesos de agua, de lluvia, un animalito que troca voces de movimientos sedimentarios, etcétera, etcétera. Entonces uno se encuentra con un menjunje de todo. De huesos, básicamente. Sí. Lo que hace este tipo de máquinas, que generalmente son tomógrafos de alta densidad, me permite a mí poner esa piedra, ese fósil, analizarlo de tal manera, sin llegar a intervenirlo, ¿sí? Que eso es lo más importante para que no se destruya. Una vez que se destruye no hay vuelta atrás. Claro. Es irreemplazable, irrecuperable. Sí, no es que le pega una gotita y listo. Bueno, entonces yo hago el mismo proceso que hizo ese historiador, lo trabajo y la misma inteligencia artificial con la serie de datos y manejándola me vuelve a reconstruir un espécimen que sería, no digo imposible, pero sería muy riesgoso y de alto costo hacerlo. Sí, seguro. Y vos conservás la materia prima. Recordemos que la ciencia avanza. Yo no sé qué tipo de técnica va a haber para reconstruir esta pieza en 2 o 3 años, no te digo ni en 10. Bueno, quería hacer la salvedad, pero sí, se hace el mismo trabajo con la paleontología y con la arqueología. Bueno, acá yo también te voy a responder y te voy a parar un poquito y te voy a cambiar un poco la bocha, porque no solamente vamos a hablar de paleontología, sino que también a lo que a vos te compete, que es un poco de la historia. Este tema en específico me pareció muy importante por el tiempo, ¿no? El tiempo en el que se encuentra y los años históricos en los que uno dice, bueno, ¿qué pasó hace 2000 años? ¿Qué pasó hace 5000? ¿Qué pasó hace 10.000? ¿Qué recuerdos históricos tenemos? O sea, ¿qué análisis histórico también hacemos de todo eso? A ver, una cosita más que podemos hablar y que tiene que ver con eso, y le vamos a sumar a esto, si Bruno nos puede poner en la pantalla también, es un descubrimiento que se estaba inusitando aquí en la provincia de La Rioja con respecto a esto. Esto se encuentra en lo que es detrás de lo que fue la casa de Vicente Bustos, un exgobernador de la provincia de La Rioja, que data de el año 1850, 1855. No hay datos certeros efectivamente, pero no saben efectivamente qué es. Desde tu experiencia, porque por ahí ya seguramente podrías haberte acercado o tuviste algún contacto con el intendente de nuestra provincia, ¿qué podemos ver de esto a simples rasgos? Porque encima lo que se ve al lado izquierdo dice que es como si fuese un tanque, ¿no? Y después hay recintos donde algunos dicen que podría ser una catedral, otro que podría ser lugares donde se hacían algún tipo de régimen específico en esa época. No sé, según tu experiencia. Bueno, cuando surge el hallazgo, el intendente abrió el juego, nos invitó. Sí. Pude participar en las primeras inspecciones oculares, si se quiere. Lo que nosotros estamos viendo es un sistema fluvial a primera vista, es decir, un sistema de juntar agua, básicamente. Allá, en el margen superior a la derecha, hay una serie de puertas. Hay un sótano. Ese sótano ya es una cámara de agua de inspección de época jesuita, 1700 chirolas. Recordemos que una cuadra más arriba, en donde está el archivo de la provincia, eso era parte de la estancia jesuita. Lo que hacían los jesuitas era por sistema dependiente, eran solares. Los solares eran como hectáreas. Se tenía una hectárea, se dividía por familias, y este lugar tenía que tener cierta autosuficiencia. Uno de los grandes temas
que quizá hoy acuse más que hace 300, 200 años atrás, era el tema del agua. Entonces se utilizaba la pendiente natural, se analizaba, se estudiaba, si llueve, por dónde corre, corre por acá, y se causaba el agua. El agua entraba, yo entiendo, se me fue el nombre de la calle, la que sube por el Automóvil Club. La Vélez Sarsfield. Por la Vélez Sarsfield, Sí. el agua seguramente bajaba, la tomaban de ahí y la encauzaban justo donde están esas puertas atrás, que pensaban que era un sótano. Sí, sí. En realidad es una cisterna de época jesuita por el tipo de arquitectura que tiene. Ajá. Bueno, de ahí se empezaba a distribuir por el resto de lo que, ¿no solo viste esos caminitos de ladrillitos que ves? Sí. Son cañerías de ladrillos. No había- De la época. Claro, o sea, eran canteros de... O sea que eso, esa Y época ustedes van a jesuita, ver estamos hablando de... arriba a la izquierda, Ajá. como algo redondo, como si fuera una alcantarilla. Ajá. Eso es otra cisterna. O sea, vos tomabas el agua venía con arrastre de barro, de lo que traía digamos, el campo. Sí. Entraba allá arriba a la derecha. Esto se empezaba un proceso de filtración a la boca que está solita allá arriba. Sí. Lo Que acá, interesante en de este esa lado boca- donde no se ve también, acá abajo, Hay otra. boca. Lo interesante de esa boca, que por el tipo de arquitectura responde algo más moro. Recordemos que España va a ser invadida por los moros durante mucho tiempo, así que no es de extrañar que traigan parte de esa arquitectura A estos lados. a estos lados. Es decir, que esa construcción puede tener diferentes épocas. Bien. Empezó con los jesuitas en el 700, para el siglo XIX vino alguien con clara influencia mora en su arquitectura, porque es totalmente diferente su arquitectura al resto de lo que estamos viendo. Y de ahí la distribución. Esta parte que tiene todos esos llamativos, estos canteros, puede haber sido un parral, puede haber sido frutales, plantaciones. Y la pared que vemos sobre este lado es una construcción más del siglo XX, entrado del siglo XX. Si esto Posiblemente se sigue, cisterna. por ejemplo, se sigue perforando o se sigue limpiando, ¿se van a encontrar más cosas? ¿Esto puede ser más profundo todavía? Sí, yo estuve en la parte inicial. No O sea, estoy- esto es un poquito más avanzado, ¿no? De lo que habrás Sí, visto. sí, estaba muy similar, pero a primera fase, porque uno veía cuando se va hacia el lado de la casa del exgobernador, encontraba cisternas similares. O sea, recordad que del otro lado está el correo. Sí, exacto. Bueno, antes era la vieja terminal. Claro. Y antes, ¿qué era? No, ya no sé. Era parte de las haciendas. Entonces, Ajá. habría que ver qué hay para el otro lado. O sea que podríamos decir que el edificio, ese edificio del Lo correo que y tenemos todo, ahí a primera fase, estamos Sí. hablando, yo no estoy en la investigación, pero sí es un sistema fluvial muy exquisitamente conservado por la geografía nuestra. Nuestra geografía es muy árida, por eso permite que muchas de nuestras cosas se conserven. pero eso también, Pablo, déjame preguntarte, porque vos fíjate, esto estamos hablando de la época de Vicente Bustos, Pero pero Vicente Busto llega mucho ya después tapo, que claro, exactamente, hay una lo tapa. reocupación de territorio. y ni siquiera el ex gobernador, 5 veces ex gobernador de La Rioja, supo, o las personas que los rodearon seguramente, no supieron desentrañar todo esta parte arqueológica, paleontológica de descubrimiento para nuestra provincia. Sí, digamos, hay un arduo trabajo por parte del intendente en excavar en los archivos. Es una aguja en un pajar. Claro, ¿no? Es Sí. una aguja de ver Pero es si súper rico para algo nosotros. Lo que más valioso que podemos ver ahí es un sistema fluvial que responde a diferentes épocas, a diferentes tipos de arquitecturas, o sea que hay un uso y un reuso del territorio y que está conservado de una manera exquisita. Exquisita. En Córdoba han aparecido construcciones muy similares, pero Córdoba es un territorio más húmedo que el nuestro Mira, y tiene otro proceso de erosión. Ha sido reutilizado, han hecho una serie de eventos ligados a la cultura y bueno, eso es básicamente lo que podemos decir a grandes rasgos. Tenemos básicamente 3 siglos de historia resumidos en un par de metros cuadrados. sin querer, queriendo, Sí, por no, así. un hallazgo Y fortuito. otra cosa que también, entablando una conversación con el intendente cuando nos invitó a hacer observación desde la altura, también nos hablaba incluso de lo que es la comisaría primera, que es un lugar tengamos en cuenta que también fue una residencia, fue una de las primeras casas de gobierno que tuvimos. Fue la primera casa de gobierno. Fue la primera casa de gobierno que tuvimos en la provincia de La Rioja, donde ahí hay un descubrimiento también
de los famosos conectores de esto que se dice mucho de los túneles en la provincia. ¿Vos tuviste la oportunidad de ingresar? ¿Te dejaron o se puede ingresar a eso? Diciendo un poco de esa teoría, porque construir túneles responde a una necesidad. Generalmente ciudades sitiadas, ciudades que durante mucho tiempo se encuentran bajo un sitio, ya sea por alzamiento de nuestros indígenas, por una invasión o reinvasión. En La Rioja no hay, digamos, antecedentes de que en el siglo XVI, XVII, XVIII haya sido sitiada de tal forma que haya justificado la construcción de túneles, además sobre edificios que responden al siglo XIX y siglo XX, o sea, menos todavía. Claro. Otra cosa, hacer un túnel, preguntémosle a un albañil lo que es cavar un pozo negro en la ciudad capital. Claro. Partamos de eso, imaginémonos crear un túnel de 100 metros que va de la nada hacia ningún lado, sobre edificios que no existían, digamos la legislatura, un edificio del siglo XX, la Casa de Gobierno se inauguró en 1937, la catedral es del siglo XX, la nueva catedral, ¿no? La Sí. Digamos, porque es un entramado de túneles. Sí ha habido, a lo largo de muchos de estos tiempos, este tipo de construcciones para resguardarlos del calor, la humedad, digamos, y por ahí el folclore popular quiere forzar a la... No estoy descartando. Sí. Yo he trabajado muy fuerte en la Santo Domingo, por ejemplo, Ajá. donde se dice, no encontré nada. Bien. Y tuve acceso A lo todo. que se les ocurra. Bien. Pero, además, imaginemos construir túneles, siempre se filtra oralmente esa información. Algo. Pero esto también te da la perspectiva de que podría llegar a haber más en diferentes lugares del casco céntrico. Yo creo que tranquilamente. Sí. Repito, esto es una joya para el estudio de los sistemas fluviales, pero a nivel nacional es una joyita muy interesante de trabajarla. Tenemos la suerte de que el intendente realmente le puso una mirada científica, porque me enteré que fueron ustedes, fuimos nosotros, fueron otros actores, digo, buscó por todos lados opiniones y nos invitó a trabajar. Muy curioso, o sea, sobre todo porque por ahí podría haber pasado en otra gestión y quizás no le daban la preponderancia importante. Que, veámoslo de esta forma, yo quiero hacer una obra, iban a hacer un parque verde. Es más, ahí era el estacionamiento del municipio. Pero cuando la empiezan a limpiar, era para hacer un parque verde. Uh-huh. Y eso significa presupuesto, obras, y de golpe me aparecen unos ladrillos, yo los paso por encima y hago el parque verde. No, eso no se da siempre. O sea, no todas las personas les interesa. Esa conciencia claro. De nuestras autoridades no es frecuente, pero hablo a nivel regional, no estoy juzgando a ningún gestión. Color político. Generalmente pasan por encima porque, bueno, son los ladrillos. O son antiguos, te dicen. Eso se frenó una obra, se frenó absolutamente todo, se llamó a diferentes especialistas a ver cómo podíamos abordarlo, cómo poder ponerlo en valor, cómo hacer de golpe un atractivo turístico sin dañar lo que está ahí. Y todo esto que estoy hablando lleva tiempo. Porque traer especialistas en arquitectura jesuita, en arquitectura mora, esa arquitectura que ustedes ven, que decía que era con la catedral, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero es una arquitectura francesa. Mirá. De finales del siglo XIX, principios del XX, seguramente del 1910, 1920, o sea, alguien que vino con una idea. ¿Sabe dónde se ve ese tipo de arquitectura? Habría que invitarlo a Juliano, ¿lo ubicás a Juliano? Sí. La arquitectura que encontramos en el Saladillo responde a este. O sea, mirá, es riquísimo el tiempo. lugar. Es buenísimo el análisis y eso frena. Y el intendente se está tomando las molestias, digamos, de hacerlo. Y el dinero. También. De que esto no solo genere un incentivo económico, digamos, que uno viaje a La Rioja a conocer, sino darle todo el encuadre científico. Bien. Buenísimo, la verdad que buenísimo porque en esta primera reacción, en estos primeros minutos, que mira, ya pasaron más de 30 minutos de análisis y de comentar y del otro lado, ¿por qué no también de evacuar un poco de las dudas que sepan, que tengan, porque esto es importante para nuestra provincia, porque la provincia de La Rioja es rica, aunque usted diga... Che, bueno, pero en La Rioja no tengo esto, no tengo el consumismo, no tengo grandes cosas, o no somos una gran provincia de 2 millones, 3 millones, pero la historia que tenemos, señor, señora, que no va solamente de la mano de Chacho, de Victoria, de la parte política, de los unitarios, de los federales, sino en general de nuestra cultura, es muy, pero muy rica. ¿Usted sabe hace cuánto, digo usted, pero vos sabés hace cuánto
hace que caminan los seres humanos sobre el actual territorio riojano? Ay, qué buena pregunta. La verdad que nunca me la planteé. ¿Hace cuánto? Entre 8 y 10.000 años hace que están los humanos caminando En los territorios rejanos. por... A lo ancho y a lo largo. Entonces imaginémonos si no tenemos historia. ¿Sí? Digamos, el museo... O sea, antes que inclusive en Santiago del Estero. ¿Podríamos decir o no? No, para ver, porque, digamos, si tomamos la idea de que el género Homo sapiens, nuestro género, va a surgir en África y va a terminar llegando a América por el estrecho de Bering, por Norteamérica, arriba en la última glaciación, y voy a hacer una salvedad. Entre Asia y América del Norte hay unos 70 kilómetros aproximadamente. Sí, sí. No es que cruzaron por el glaciar como en la película de hielo. Sí, sí. Es como caminar de acá para aquí por un glaciar. No hay forma, ni hoy. Lo hicieron, seguramente han sido grandes pescadores que fueron por las orillas de los glaciares. Uh-huh. Digamos, pescando, siguiendo la fauna, etcétera, que entran hace unos 15 o 20 mil años a América del Norte y empieza un largo proceso, una gran odisea de la especie en cubrir el territorio, todo el territorio de América. A nuestro territorio particularmente llegan a esos 10.000 años, ¿no? Estos famosos grupos cazadores-recolectores, los nómades. Paralelamente va a surgir un fenómeno exquisito a nivel global, que es el Holoceno, en Quichua. Va a venir la era actual, las 4 estaciones. Ajá. Viste que cuando uno ve algunos programas y piensa que las pirámides y a la par estaban las de América del Central, y entonces vinieron los extraterrestres. Sí, Bueno, con los aztecas y todo lo demás. Ajá. la arqueología trata de explicar que no vinieron ni los extraterrestres, ni eran unos neandertal con un palo que agarraban a una mujer y la metían en una cueva y le pegaban. Lejos de eso, de ese imaginario popular, los humanos éramos nosotros, que manejábamos al máximo la tecnología que permitía ese momento. Miren, hay un proceso que es el océano, que son las 4 estaciones, las que conocemos. O sea, nuestra especie hace 10.000 años atrás se sentó un día y empezó a ver que cada cierto periodo de tiempo Cambiaba. hacía frío, Hace calor. brotaba, hacía muchísimo calor, se caía la hoja, y empieza a hacer un ciclo que lo empieza a relacionar con las estrellas, que lo empieza a relacionar con ciertas cuestiones geográficas y demás. Eso le va a permitir, en un punto, hacer 2 grandes saltos, cualitativo y cuantitativo, que es domesticar plantas y animales. ¿Sí? Yo voy a decir cuándo paren los animales, cómo van a nacer y cuándo van a crecer las plantas. Ahí empieza otra nueva etapa. Esa etapa es el sedentarismo. ¿Cuándo empieza a haber los primeros vestigios sedentarios en el territorio riojano? No, hace 5.000. 2.000 años. 2.000 años. Hace 2.000 años, por lo menos lo que tenemos registrado. Mira, está ¿Sí? bien, está bien. Se empieza a ver algunos registros muy fuertes por el lado del Tanampaya, después estos registros, pero por lo que hay investigado. Miren, uno, viste, cuando en el imaginario popular cree que La Pampa, la Patagonia, son esos territorios del lejano oeste, eso está súper remil estudiado. La Rioja está en una gran signo. Acá, donde uno ponga una estaca, tiene algo por descubrir, porque si bien hay muchos grupos de investigadores de afuera, de Mendoza, de Catamarca, Sí. y de otros países, lo cierto es que Todavía hay cosas por descubrir. La Rioja es totalmente seductora para los extranjeros y para los nacionales, porque hay poco descubierto Y mucho por descubrir. vastas regiones por encontrar. Entonces, por lo que se ha descubierto, en la región que hay un grupo muy interesante de Mendoza, hace 10 años que trabajan, todo lo que es la costa riojana, la famosa departamento de Castro Barro, ahí empiezan a sacar que en el 600, 700 después de Cristo, empieza a haber grandes concentraciones humanas, pero no es porque yo creo, sino porque hay estudios arquitectónicos, estudios de movimientos sedimentarios, estudios de complejidad de piezas de cerámica, y va a haber un apogeo hasta el 1200, con la cultura aguada, que uno siempre ha escuchado esos nombres, y de golpe, nada, de golpe cae, hay una rudimentarización tecnológica, se pierde, empieza a surgir algo que se conoce como la cultura Zanagasta. ¿Y qué pasó? Hay una gran
sequía pandémica, Ujú. es decir, pandémico porque dura más de 30, 40 años. Sí, Eso se hace con paleoclima, o sea, los paleontólogos empiezan a estudiar, nuestros paleontólogos, los extractos de la tierra, y empiezan a sacar y empiezan a advertir que hace 800 años atrás hay una sequía pandémica, pero no que dura unos años, dura décadas, ujú. y hay una gran caída abrupta de la tasa de natalidad. Lógicamente no hay agua. Y claro, empieza Y a empieza a desaparecer haber las una personas. migración. Entonces empiezan a aparecer grandes sitios arqueológicos despoblados. Ahí vos atacás el imaginario popular. Entonces, decís, pero ¿cómo acá vinieron los extraterrestres? ¿Qué pasó? No. Hubo efectos geológicos que Mira, destruyeron y obligaron a la migración de poblaciones que aparte, al haber escasez de recursos, Sí. va a haber un enfrentamiento entre las poblaciones locales. mira. Por los recursos, por Sí, el sí. agua, por la comida, etcétera, etcétera. Yo me quedo con esto, ¿vos te vas o...? Después va a haber un surgimiento nuevo para el 1350, 1400, pero ya por el lado de Guadalcanal, para el lado de Vinchina, empieza a volver a haber un gran poblamiento que se ve interrumpido por ¿quién? Por el Inca, Mira, que está muy estudiado por nuestros arqueólogos en el museo también, obviamente tienen que ir a conocerlo, el camino del Inca, el famoso camino del Inca, que empiezan a llegar y hay una... A ver, hay que entender que la cultura andina, o sea, nuestra cultura, es muy diferente a la cultura occidental que se nos ha impuesto. Para el andino somos un todo, es decir, la madre tierra, el ecosistema provee, no da. claro, Si vos tenés hambre, te provees. Una vez que te saciaste, ¿qué haces? claro. Dejas. Para entender el proceso de dominación incaico, por eso traigo este ejemplo. Ahora, si yo doy, es mío. Claro. Es mío. Yo hago lo que quiero, lo vendo, lo regalo, hago lo que quiero. Entonces, cuando yo hablo del imperio incaico, término muy cuestionable, porque para que vaya un imperio tiene que haber estados. Sí, sí. Y uno lo ve, estado, te imaginas, poder judicial no existía. No, Bueno, claro. pero esta cultura empieza a dominar y a sumar nuevas culturas. Bueno, ahí se ve interrumpido y finalmente, con la llegada del español, ahí se termina, Todo. digamos, el proceso nativo, si se quiere, por ponerle un nombre. Pero es un proceso complejo. Acá había fundición de metales, había procesos de alfarería exquisitos, como uno las encuentra hoy, y valen fortunas. ¿Y qué hubiese? Mira qué loco, ¿no? Porque más allá de todo, y ya vamos a seguir, si te parece, vamos a hacer una pequeña tandita, Sí, sí, vamos sí. a descansar unos minutitos y vamos a seguir hablando de todo esto que es riquísimo para el que le gusta un poco la historia, para el que le gusta la arqueología, la paleontología. Estamos en un episodio totalmente nuevo, en el 8º programa de Sondeados, donde hablamos de esto, de la inteligencia artificial, también que involucra en lo nuevo, en lo moderno, en este siglo XXI, pero también nos referimos a miles de años, datos que es importante que el licenciado Pablo Saladino está nutriendo y, como quien dice, capacitando a vos que estás del otro lado, a mí que estoy acá con él y que estamos charlando. Pero regresamos para la segunda tanda en minutitos nada más. Conéctense, síganos a través de todas nuestras redes sociales, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, que es gratuito, no hay que pagar nada. Ahora, si quiere dejar la monedita, como quien dice, contribuir, no hay ningún problema, porque en esto que decidimos llamar Sondeados es inteligencia artificial, inteligencia geek, cultura para todos ustedes.
nuevo programa de Sondeados, hablando de inteligencia artificial, de cultura, de historia, paleontología, arqueología, de todo un poco, porque, bueno, nuestro invitado es así, él nos lleva de un lado para otro, el licenciado Pablo Salvadeo, que hace minutos nada más en este breve espacio de respiro y de tomar un poquito de agua para seguir hablando. Lo más importante de todo es que aprendemos todo el tiempo, a cada rato. Mira, Pablo, nos estabas comentando algo importante que tenés en mente y que incluso vos querés desarrollar en el museo. Comentanos cómo es o cómo te nace eso, sobre todo para que la sociedad conozca, para que la sociedad tenga en cuenta lo que se está por venir en la universidad y a través del museo. Bueno, gracias por darme justamente ese tema, que no es menor, no quiero que se pierda. Primero, ¿dónde está el museo de la universidad? ¿Dónde está? A ver. Qué buena pregunta, ¿no? Es un museo que se encuentra, para los que son de la universidad, va a ser más fácil la referencia que voy a dar, pero lo vamos a hacer sencilla. Entramos por el portón principal, a mano izquierda está el rectorado, sí. El famoso edificio que se ve, para los que no están ahí, todo vidriado de 3 pisos. A la izquierda de este edificio hay como una sala que dice microcine. Sí, salón audiovisual. Sí. Al lado. Lamentablemente esa sala le corta un poco la visual, pero son metros, digamos, 6, 7 metros. Nosotros ya vamos a ver un dinosaurio afuera. Ese es el museo. ¿Y está vivo, diría Susana? Está vivo. El museo abre, atención al público, por el momento, de 9 de la mañana a 9 de la noche, sí, de lunes a viernes. Por supuesto, puede haber el fin de semana ante solicitud específica, pero estamos trabajando con el municipio para que, en breve nomás, voy a expoliar algo. Bien. Pero es una iniciativa neta de, primero una exigencia de la rectora y también una iniciativa del municipio de que esté de lunes a lunes. Bien. ¿Sí? Y que sea parte de los recorridos del Munibú, etc. Pero por el momento, si me preguntas, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, con su guía de sitio que te va a llevar y te va a explicar un poco todo lo que hemos hablado acá, o bien vas y lo conoces por lo paseas. Pero lo importante aquí, que lo que quiero resaltar, es que es abierto al público. La modalidad la impronta que se le está dando es, por ejemplo, yo me dedico a los poemas. No trabajo en la universidad, no soy poeta, trabajo en una fábrica, no importa el lugar. Yo quiero un lugar donde poder exhibir mis trabajos. Arte, poema, filosofía, no sé, trabajo en herrería y hago obras de arte, digamos, todo ligado a la cultura, alfarería, lo que se nos venga a la mente, música, etcétera. El museo cuenta, dentro de las salas que tiene, hay una sala que se llama sala temporal. Generalmente está puesta, como indica su nombre, para muestras que llevan un determinado tiempo. Por ahí son investigaciones de un científico que está trabajando sobre cierto tema particular, los mares riojanos. Entonces hacen un hallazgo y durante un tiempo está esta muestra. Pero esta sala está abierta a todo el público. Bien. Es gratuito, ¿no? Sí, totalmente gratuito. Una vez que llega al lugar uno le explica la parte burocrática, pero lo que quiero que sepa, y es una forma también de promocionar lo que la gente hace. Bien. Por ejemplo, ahora va a haber un encuentro de odontólogos, nos pidieron, va a ser en el marco del museo, van a trabajar, va a haber algo de historia, va a haber música en vivo. Bien, eso es bueno. Recordemos que la universidad tiene la licenciatura en música, quien les habla es músico. Vamos a tocar, vamos siempre dentro de lo armonioso y acorde al lugar, pero el museo es un museo del pueblo. Bien. ¿Sí? Como así también el área de investigación. ¿Te acuerdas que al principio te decía, tenemos una parte de muestras, ¿no? Sí. Pero también un área de investigación que está integrada por paleontólogos, arqueólogos, licenciados en turismo, doctores en antropología, etc. Este equipo, nosotros estamos trabajando fuertemente ahora para iniciar, si Dios quiere, este año, a pesar de la dura situación financiera, hay un apoyo incondicional por parte de la provincia, de los municipios y ni hablar de la universidad, de las autoridades, en Pituil. Hay un hallazgo arqueológico muy grande, pero incluye los permisos que corresponde a la gente. Bien. Se van a ir nuestros estudiantes de arqueología, nuestros estudiantes de historia, nuestros estudiantes de geología, nuestros paleontólogos, etcétera, etcétera. Pero la gente tiene que participar. Por ejemplo, a medida que avance en la segunda etapa, que no se imaginen, etapa de años, electricistas, gastronómicos,
hoteleros, es decir, la idea es poner el valor del sitio, rescatarlo, saber qué hay, qué dice y cómo. De golpe yo soy electricista y digo, che, miren, si van a hacer esto, trabajen de esta forma, ¿no? Adoptar criterios y que, por supuesto, la gente del lugar sea la primer beneficiaria de ese descubrimiento. Exactamente, ya sea no solo en conocer nuestra historia, sino también en cómo potenciarla y que genere algún, como lo hacen. Algún rédito económico, ¿no? Obviamente, eso es bueno. No en términos de explotación, sino en términos, como lo dijiste vos, de rédito. No, es muy importante todo esto que estás mencionando, Pablo, porque yo creo que hay una cuestión ahí que hay que valorar, que es esto de tenemos que hacer que nuestra cultura, nuestra historia, algo que obviamente a través de seguramente la Secretaría de Turismo lo realzan, seguir buscando más oportunidades. Tenemos el sector de en Sanagasta de los dinosaurios, que por ejemplo ya hace un tiempo cobra una importante y majestuosa relevancia para el turista que viene no solo de otra provincia, sino extranjeros que vienen y se adaptan y ven y descubren más allá de esas grandes figuras de dinosaurios de la época que te van explicando a través de guía, porque me tocó ir con mis hijos y la verdad que es muy bueno. Sí recomiendo que vayan si van en verano, que lleven algo larguito, ligerito, pero para que no te cocines un poquito y te vuelvas muy negro, porque el sol en esa zona realmente es muy, pero muy fuerte. Pero lo importante de todo es que visiten y que al mismo tiempo realcen nuestra historia, porque como ya en el primer bloque decíamos, esta cuestión de lo que tenemos, que es una joya histórica por un lado, arqueológica, paleontológica, porque si, como decía el licenciado Pablo Salvadeo, tenemos vestigios de hace más de 10 millones de años. Es importantísimo saber lo rico que somos, lo rico que tenemos, y que al mismo tiempo podemos utilizarlo para un beneficio propio, porque, como nos decía él también, hay leyes que nos amparan y que obviamente no pueden salir de nuestra provincia, y que aquella persona, aquel privado que viene de otra provincia o de otro país, tiene que pedir permiso primero para levantar una piedra y decir que en esa piedra hubo tal cosa, o no hubo descubrimiento, o lo que pasó y lo que sucedió. Pero lo más importante de todo es que sigamos reaccionando. ¿Te parece? Yo te invito a que veamos un videito más de todos los que tenemos para ver en esta noche majestuosa, donde obviamente Lionel Messi en su partido se está retirando del suelo argentino, pero va a seguir con la selección hasta el próximo Mundial. Veamos algo, Brunito, un videito más. Tesoros perdido S. ¿Sabías que la IA está ayudando a descubrir tesoros perdido S? La inteligencia artificial puede analizar imágenes de satélite para detectar posibles sitios arqueológicos, incluso en lugares inaccesibles o desconocidos. Gracias a la IA, hemos descubierto ciudades antiguas, fortalezas y estructuras que se habían perdido en el tiempo. La IA también puede ayudar a planificar excavaciones, identificando las áreas más prometedoras para investigar. ¿Qué te parece ese tipo de información que nos da? Cuando abordamos, ¿viste que te dije Pituil? Sí. Yo no soy un especialista en IA, la uso, no me quiero meter en ese campo, pero lo cierto es que lo primero que hicimos es recurrir a la tecnología. Entonces la IA nos tiró una suerte de lugares tentativos, algunos precisos, otros menos precisos. Nos acortó días de campaña, recursos que no hay, y pudimos ir por lo menos lo más preciso al hueso. No solo eso, sino que la IA nos dio digamos, un resumen de los escasos estudios que hay en la zona. Mirá. Que hubiera sido muy difícil acceder de otra forma, digamos, difícil en tiempo, recursos, siempre no. Entonces uno ya empieza a armar una estructura, no solo física en términos geológicos, es decir, dónde está ubicado, qué relevancia, sino que, porque utiliza satélite y demás, que te lo va nutriendo de información bibliográfica. Pituil es un ejemplo de ello, pero esto es reciente, te hablo semanas atrás, que lo hicimos con un equipo de Catamarca. La Escuela de Arqueología de Catamarca está trabajando de la mano con nosotros, con su director Andrés Varale. Entonces, ¿cómo hago yo para viajar a Catamarca? Digamos, es fabulosa la IA en ese aspecto, es una herramienta
que hay que aprender a usarla, y lo que están diciendo parece, sacó de ciencia ficción, no, lo estamos utilizando ahora ya. Mirá, Ya. mirá, qué bueno, qué Usamos bueno. los satélites, vinculó Google Earth, todo, Sí. Y los tiró. Nosotros marcamos unos puntos que los habíamos caminado, Sí. pero no habíamos visto otro montón de puntos que ni siquiera con un dron hubiera sido tan específico. De hecho, hubiéramos subido con un dron y hubiéramos cargado el video con la IA y nos hubiera hecho ver lo que no estábamos viendo nosotros, Mirá, que es el segundo paso. El primer paso fue utilizar lo que teníamos disponible. Pagamos de todos modos un programa especial de IA. claro, pero podríamos decir tranquilamente que, no sé, por decirte, si te salía todo eso 1.000 pesos de un número específico, terminaste gastando 100 porque te ayudó un montón la tecnología. Y una precisión bastante buena, y además citó, que quiero, por ahí es un estigma, porque citó muchos de los autores que trabajaron previo, algunos de ellos vivos todavía, Mirá, son grandes, son estudios de los 90, podemos contactarnos, che, ¿qué viste vos, qué vi yo? Digamos, y ponerlo en tela de análisis. entonces de golpe podemos explotar al mejor, al máximo los pocos recursos con los que uno cuenta. A veces todo es plata, digamos. Sí, 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 obvio. Y como dijimos, que también esta cuestión es que es todo privada o que al mismo tiempo no solo eso, sino que es muy costosa. Es costoso, y a veces en épocas tan duras que un municipio, que el Estado desvíe fondos, digamos, es difícil. Porque el imaginario popular entiende que de lo que yo estoy hablando ahora es mitológico, ¿no? Sí. Si yo empiezo a hablar de los griegos, pareciera que estoy hablando de lo mismo, pero no, es una continuidad de nuestra historia. Y esto se lo debemos a Mitre. Mitre es el padre de la historia. No estoy haciendo un juicio de valores, ¿eh? Sí, sí, obvio. Simplemente que él, ¿cuándo nace Argentina? 1810. Ahí está. Para el popular... Ah, el para profesor de historia nos está tomando claro, examen histórico pero- en vivo y pero en es directo. una pregunta capciosa, es decir, cuando uno dice Argentina, 1810, eso se instala, Mitre genera este génesis del nacimiento nacional, y para atrás que no había nada, Claro. y ahí cortamos. Entonces, digamos, Es como que Argentina nace en 1810, Yo- antes no existe nada. y de hecho hubo mucha campaña por avergonzarse de ese pasado. Entonces, mientras más europea sea mi ascendencia, mejor es. Y ten en cuenta que La Rioja tiene más de 450 años. Así, digamos, de la llegada de los españoles. Claro. Y para atrás tiene 9.500 años. Más de todavía. ocupación humana, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, yo tengo una pregunta. ¿Qué hacemos después de la loza? La loza. La riegan para que no se Sí, sí, filtre. vos me invitás a hacer tu loza. La hacemos. ¿Y después? Un asado. ¿Y de dónde nace eso? El asado, las costumbres. Es decís una vos. costumbre netamente Las andina. ¿Te acuerdas cuando yo te decía somos un todo? ¿Es las costumbres? ¿Cómo? Es una costumbre andina, Ajá. es aborigen, si lo querés tomar en ese término. Digamos, ¿por qué? Porque entre todos, tu casa es nuestra casa, somos un todo, Ajá. y que ha sido una lucha, Histórica. miren, Y que la arraigamos de otra manera. Es como el mate. Eso no se que hace en Europa. ¿El mate es nuestro o de quién, o de los uruguayos? en Europa no se hace eso. No vamos y construimos entre todos una loza y después hacemos el asado, porque yo puedo pagar tu servicio Y listo. y te vas. Por más que lo pague tu servicio, yo te tengo que hacer el asado. O sea, Claro. nadie sabe por qué. Bueno, eso lo traemos desde nuestras costumbres andinas. Va en nuestras venas. O sea, no importa que mi tatarabuelo, no importa. La tierra nos adoptó, nos aceptó, y hoy cuando voy y hago mi loza, pero es cantado, no importa en qué punto del país se haga. Siempre hay un asado. Hay un asado. Así le pague yo al albañil, ¿eh? Sí, sí, no O importa. sea, el albañil es como que va poniendo la cajita del vino con los chinchulines al fuego. O si no lo hacen el mismo jefe de la cuadrilla, por más que el dueño no le pague, El asado lo termina de haciendo. albañil, Claro. famoso, Y ahora riquísimo. con las construcciones Bueno, en seco y eso- todo lo eso- demás. Eso se ha tratado de invisibilizar, y eso genera un gran problema a la hora de tratar de explicar la importancia. ¿Por qué? Porque esos restos arqueológicos que vemos, en definitiva, son soberanía territorial. Es la soberanía de un pueblo, el derecho de ejercer la voluntad de un pueblo o no sobre un territorio. Mira, Y el derecho se ejerce si no se pierde. Y si yo lo hago perder, yo con ese territorio hago lo que quiero. mira. Porque total yo no tengo nada que ver. Si Es yo bueno, hago- es bueno, a ver, Digamos, esto es una charla ya que nos fuimos poco. no, bueno, pero ¿sabes qué? Lo importante de todo es que podemos revalorizar un montón de Porque costumbres. es legítima la pregunta. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Claro. Defendemos ese derecho.
que muchas veces es muy complicado, pero no porque la gente no sepa. No. Miren, Hegel lo explicaba de la siguiente manera. Hegel, el famoso filósofo, Sí. tiene una teoría fascinante que es la del amo y el esclavo. Ajá. Esta teoría básicamente, y explica mucho lo que pasa actualmente y de qué consumimos actualmente en los medios, en todo. Él decía que la vida de los humanos, como la de los animales, se basa en necesidades reproductivas, comer, dormir. Económicas. No. No económicas. ¿Vos conocés un perro que trabaje? Bien. Sí, sí conozco. Bueno, sí, pobre, nosotros hacemos. Pero a lo que quiero. Entonces, a diferencia de los deseos de los animales, Sí. digamos, somos animales, pero de los animales, del resto de los seres, nosotros tenemos un deseo particular. Es que el deseo del otro se convierta en nuestro deseo. Que el deseo del otro se convierta en nuestro deseo. Entonces empieza una guerra de deseo. Yo no quiero que vos trabajes para mí. Yo quiero que tu deseo sea trabajar para Bien. mí. Y empieza una guerra. En algún punto, una de las dos partes cede. Y uno se convierte en el amo y el otro el esclavo. Sí. Y acá viene una paradoja. Este esclavo renuncia a su libertad por temor, etcétera, y empieza a trabajar para su amo. Pero el que trabaja produce algo que se llama cultura. Porque yo te mando a vos a trabajar a la tierra con la mano, yo me lastimo, che. Y si uso un palito, mira con el palito, ay, sí. Y genero cultura. Y el que genera, porque la cultura es modificar los que nos rodean algo, por eso es cultura. Sí. Entonces, y lo que queda de esa cultura se llama patrimonio cultural. No es lo mismo. Patrimonio es el vestigio de esa modificación. Entonces yo empiezo a desarrollar, empiezo a pensar, y este amo se convierte en un animal, porque tiene sus deseos básicos cubiertos. Che, tráeme esto, haceme aquello. Este esclavo produce la cultura de un punto, che, loco, si yo soy el que piensa, que trabaja, el que hace, Y vos no haces nada. desplazo al amo. Algunos le llaman revolución. Desplazo al amo. Yo me convierto en el amo. Y paradójicamente, yo tengo mi esclavo. Porque recordé con la guerra de deseo. Entonces, en algún punto, hubo un deseo de que nuestra historia, nosotros deseemos ser europeos, sin estigmatizar al europeo, o de alguna ascendencia, generalmente europea, y nunca aborigen, nunca andina. Y ahí empieza. Claro. Esta lucha. Bueno, Mirá. nosotros tratamos de revertir esta situación desde lo antropológico y arqueológico, ¿sí? Recordad que no es lo mismo que lo paleontológico. Digamos, es un debate que se tiene, tiro un chivo, el museo va a partir de esta semana, no la otra, ya lo vamos a publicar por este medio, Sí. por los medios oficiales de la UNLAR, buscan unlar.com.ar y rondas de charla. Yo quiero que todos participen. Que el ciudadano común que se anime. Entonces vamos a hablar vamos a poner el ejemplo ahora, de las construcciones aborígenes de casas, del periodo tal. Bueno, uno no lo conoce, Aguada, ¿qué es Aguada? Es Aguada por esto, pero que el ciudadano haga la pregunta y la debe hacer, debe exigirnos. Che, ¿y ustedes para qué están? ¿Por qué hacen esto? ¿Para qué defienden? ¿Qué defienden? Está bien, yo voy, investigo, saco vestigios arqueológicos, Pero ¿y qué más? ¿En qué queda eso? Bueno, Se pierde. Entonces, la universidad pública es un bastión de defensa soberana, ¿sí? Porque saber que hay, además ni hablar que, sobre todo en lo arqueológico, insisto eso, pues mi formación es arqueológica, es saber, a ver, esta gente vivía hace 1000 años acá, ¿y qué comía? ¿Cómo producía? Che, bueno, y yo no lo puedo hacer hoy, o tengo que traer tecnología de afuera hacia adentro. Claro. No, es muy bueno, Digamos, muy bueno plantear se puede aplicar ese tipo de cosas. Ese sistema de agua fluvial que vimos que tiene Claro. mínimamente 250 años. O sea, si hace 2 siglos y medio los tipos ya sabían tomar el agua y filtrándola por diferentes cisternas y después distribuirla. Pucha, che, y yo sí o sí tengo que caer En eso. afuera o puedo producirlo con lo que yo tengo acá. Bueno, Buenas preguntas que se deberían de plantear o sea, muchas personas y que están obviamente trabajando en eso. Pablo, mientras seguís tomando té, ya te sirvo un matecito más. ¿Te parece que vayamos a reaccionar al último video de la noche para que sigamos debatiendo y sigamos charlando entre amigos, entre mates y una noche bastante gris y lluviosa seguramente afuera? Ciencia que estudia los fósiles para... ¿Qué es la paleontología?
La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles para comprender la historia de la vida en la Tierra. Los fósiles son restos o huellas de seres vivos que vivieron hace millones de años. Los paleontólogos analizan estos restos para descubrir cómo eran los organismos, cómo vivían y cómo cambiaron a lo largo del tiempo. Además, nos ayudan a entender cómo el clima, la geología y otros factores influyeron en la evolución de las especies. A través de esta ciencia podemos conocer el pasado y comprender mejor el presente de nuestro planeta. Qué bueno es saber lo que es esto, más allá de que ya lo mencionamos al inicio de la paleontología, qué es lo que hace y de qué nos sirve, ¿no? Pero también es importante saber este pasado y sobre todo nuestro clima, el clima riojano, porque obviamente lo tenemos que traer de la zona en donde somos, de lo que estamos hablando, por saber cómo ha cambiado y de qué manera seguramente ha evolucionado o ha involucionado, porque uno siempre dice, ¿ha evolucionado esta especie? ¿Ha involucionado? ¿Ha desaparecido? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué ha cambiado quizás el clima riojano a lo largo del tiempo? Sobre todo en los vestigios de la zona de Sanagasta y de lo que son los llanos, también se ven muchas erosiones que yo no soy un arqueólogo, debo decirlo, no soy paleontólogo, pero por ahí uno cuando estudia un poquito de historia te dicen esto, dependiendo el tipo de erosión que tenga la Tierra y el tiempo que se puede determinar cuánto y en qué periodo es, ¿no? Qué loco pensar que en diferentes lugares donde hoy es prácticamente árido, muy seco en La Rioja, eso, como incluso en los Colorado, fueron lugares donde hace millones de años o estaba todo lleno de agua y era mare, y entonces vos decís, y hoy tenemos una ruta en el medio de eso y vemos algo turístico que voy a decir, ¡qué loco! ¿No? O sea, perdón que me vaya y que hable así porque tal cual. Por ahí uno que va por esos lados dice, qué grandioso y qué rico que somos, por ahí, no porque no tengamos plata en el bolsillo, sino que desde lo cultural somos algo que si no lo aprovechamos y no lo valoramos nosotros mismos porque, a ver, yo soy un adoptado de La Rioja, me considero un riojano por adopción, pero también amo cada uno de los lugares que yo a lo largo de estos años que he vivido acá y que me he formado y que acá he asentado mi familia, yo agradezco de cada momento y de cada lugar que paso a conocer el interior. Hay quizás zonas que no las conozco todavía y que me encantaría conocerlas, sí, pero lo importante de todo, ¿sabes qué es? Que en cada lugar que vos vas te encontrás algo histórico. Y que vos decís, pucha, che, loco, o sea, vos que sos de acá, que naciste realmente y que mamaste la tierra, ¿no? ¿Por qué no te gusta? O sea, necesariamente tenemos que ser Buenos Aires, necesariamente tenemos que ser una gran, mega, ultra, mega ciudad para tener subtes y tener... No hace falta. Porque lo más rico que tenemos, es que por ahí no nos damos cuenta, y como vos decís, en Buenos Aires sí, tenés la Casa Rosada, tenés el Cabildo, sí, pero por ejemplo, ¿por qué si no San Luis replicó las cosas que tiene Buenos Aires? Porque es algo cultural que vos tenés que valorar de tu provincia, vos tenés que mamarla a la provincia, y tenés que sacar lo mejor de sí, sacar lo mejor en todos aspectos, en cada una de las decisiones que tomes y en cada una de las partes históricas que vos muestres a la gente, como lo que estábamos mostrando que sucede en la parte de atrás del municipio, que es algo que no sabemos y que quizás es el puntapié, como decíamos, de algo importantísimo. Pero no solo eso, sino que del otro lado tendremos que preguntarnos en los lugares históricos que tenemos acá en la provincia, así como a vos te tocó ir a la iglesia de Santo Domingo, ¿qué hay debajo de cada lugar? ¿Qué hay a través de una tecnología como la inteligencia artificial, drones y un montón de mapeos geotérmicos que se pueden llegar a realizar? ¿Qué es lo que realmente tenemos? Porque podemos, no digo tener una ciudad debajo del casco céntrico, pero podemos tener cosas históricas, incaicas, y sobre todo porque los vestigios más preponderantes y más visibles los tenemos en nuestro cerro. Cuando nos vamos a la quebrada, cuando vamos a un sindicato de luz y fuerza que tenés prácticamente al lado de la montaña, cuando te estás yendo literal por la ruta donde lo mencionamos para Castrobarro, vos tenés que mirar para arriba y ver los rastros de personas que vivieron hace más de 200, 300, 400, 500 años y que decías vos, ¿cómo transportaban la comida? ¿A mula? ¿A esto? ¿A lo demás? Sí, capaz lo hacían así porque es lo que nos enseñaron o nos transmitieron ese conocimiento del papá, del abuelo, del tatara, pero ¿cómo es estudiarlo? Eso es, yo creo que
me siento una persona bendecida porque encima de todo, la historia, que hablamos nosotros en Argentina de 200 años y sabemos que son más, siempre tenemos un riojano. Siempre hay un riojano, para bien o para mal. No lo digo porque sea yo, o no lo digo porque el que está del otro lado está mirando. Es real. Vos fijate en la historia de la que vos quieras, en cada lugar y en cada rincón de algo de la historia en nuestro país y en el mundo, tenés un riojano, loco. Y eso hay que valorarlo. Eso hay que sacarse el sombrero. Y no hay que despreciar porque no tengamos el shopping o porque no tengamos el consumismo. No, papá, esto es mucho más. Hoy, incluso, a pesar de que La Rioja ha crecido muchísimo en los últimos 27 años que yo vivo aquí, puedo decir de que todavía sigue siendo una provincia donde el que viene de afuera, que viene de Buenos Aires, viene de otro lado, puede decir, yo puedo criar a mis hijos tranquilamente, yo puedo tener la savia y la convicción de que mi hijo se va a jugar a la plaza, se puede ir a jugar a la plaza porque yo lo estoy viendo, porque está tranquila, y la señora, ha crecido un montón la delincuencia, sí, creció un montón, todo lo que vos quieras, pero dentro de todo podemos hacer, y salvo casos, que todo esto se contempla de otra manera y es muy rica. Y eso hay que valorarlo, eso hay que hacerlo. Permíteme ahí un bocado. Sí, métele nomás. Tiene una respuesta, no quiero que era algo simplista ni relativo, pero no es porque los riojanos, soy riojano, seamos ignorantes o demás, sino que ha habido una verdadera campaña de instalar un génesis. No lo estoy criticando, respondí a un modelo de país que indudablemente no funcionó. Que esta idea de los presidentes liberales, y coartó. Entonces se extingue esta idea. Entonces uno no conoce, uno no puede cuidar lo que no conoce. Entonces, si nunca lo conocimos, partamos de la base. Después que combatimos, y esto es más reflexivo, un gran problema de analfabetización del siglo XXI, y no es el que no sabe leer y escribir. Hoy el analfabeto sabe leer y escribir, por lo cual es más grave, porque toma la decisión de no leer y de no escribir, y de jactarse de no leer. Entonces cualquier explicación que lleve más de 3 o 4 minutos deja de ser interesante, porque si no son 30 segundos que me digan, ¿viste? Ahí está, él lo está robando. No, pero mirá, esto viene del ar, es muy difícil porque cada vez se nos entrena para absorber muy poco, para absorber mucho, para que vaya un sinfín de información. Bueno, vuelvo a reiterarlo, perdón, desde este espacio, desde la universidad, luchamos para evitar, sí, entendemos que ha habido diferentes gestiones, lo cierto es que hoy las puertas están abiertas, que la gente debe despertar un sentido de curiosidad, porque no se trata solo de lo económico, y no quiero entrar en temas políticos, ni de una batalla cultural. En todo caso es una batalla contra la cultura, la están destruyendo. O sea, no es que una cultura es peor todavía. Bueno, pero si yo, ciudadano a pie, no me tranquilizo, lucho por llevar Vos dijiste que soy multifacético. Yo desde lo arqueológico, lo paleontológico, toco el saxo, hago herrería, o sea, no estoy exento, Sí, sí. La sufro todos los días como cualquier ciudadano. Pero si yo no me tomo así como estoy ahora, ¿no? Y digo, che, esto es tan así, somos todos tan así por esto, o sea, porque si vos decís, en cada lugar hubo un riojano de la historia, entonces la Rioja no es inviable, entonces la Rioja no fue pobre. Pregunta de examen. Nosotros sabemos que participamos en la campaña de San Martín en 1817. 30.000 costales de harina proporcionó La Rioja. ¿Sabes qué significa eso? Cerca de 30.000 animales que hay que carnear, fainear, para hacer un costal de cuero donde va la harina. Júntame 30.000 animales ya en La Rioja. Ya, vamos a buscar 30.000 vacas, o de lo que sea. Es decir, que en 1817 no solo podíamos proveer una campaña militar, se fundieron cañones y se proveyó de pólvora. Yo ya quiero que vayamos a fundir un cañón. Armemos un arma, qué sé yo, cómo se dice. Pensemos en la tecnología, en la sapiencia. De la época. Y trasladémoslo a hacerlo nosotros ya ahora, Claro. Con todo este que hay. Bueno, y después que haya pasado un sinfín de cosas,
catastróficas y haya habido una clara tendencia a destruirla, a destruir su cultura, a destruir su historia, a destruir su ciencia, es otro tema. Que eso hay que discutirlo. Siempre. Porque si no estamos en la misma, o sea, digamos, Vamos a volver a cometer los mismos errores que quizás es antes se hizo y ahora está volviendo a pasar y tenemos que salir adelante. Y sentarse a plantear el futuro, desconociendo totalmente nuestro pasado histórico, arqueológico y paleontológico, es muy difícil. Digamos, y con videos de 1 minuto tampoco. Claro. Digamos, son buenísimos, son disparadores, son seductores, pero tenemos que sentarnos a luchar. Lo importante de esto Y es que la gente sepa que hay un espacio sí, que se llama Universidad Nacional, y donde hay de todo, hay buenos, malos, pero sobre todo hay luchadores, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, personas que son apolíticas, que son técnicos, que lo único que están buscando es encontrar por qué una comunidad se sentó ahí y por qué se fue de ahí. o por qué se extinguió. ¿Por qué se extinguió? ¿Por ¿No? qué es decir, si yo quiero trasladarme ahí, ¿me voy a extinguir? ¿En qué fallé? ¿Qué pasó? Hay un proceso de despoblamiento del interior a propósito. ¿O por qué fue? Porque si yo despoblé entre el siglo XIX y XX el interior, fue para que se generen grandes latifundios, terratenientes que después vendan las tierras a grandes corporaciones mineras a nada, porque ya no vive nadie. Claro. O fue porque la gente encontró otra oportunidad acá, o se le vendió algo que no es. Bueno, digamos, Son cosas que uno se Sí. plantea que en realidad... pero pasaron. Claro, bueno, pero hay que... esto es muy bueno que por ahí... nosotros dejamos ya el secundario ya hace mucho tiempo. Hoy quizás ya nuestros hijos son los que nos enseñan un poquito de lo que está sucediendo, pero creo que también dentro de esta formación nueva que se está por venir en cuanto a la nueva secundaria que se está proponiendo en la provincia, creo que también es importante volver a resaltar todo este tipo de cosas, o por lo menos no es no resaltar, sino que es hablar realmente de la historia riojana, no solo desde el caudillismo, que fue fundamental y que la pelea con los unitarios nos sirvió para tener grandes próceres, ¿no? Pero sí tenemos que hablar de toda la formación en general. Y desde esto, desde hace cuántos que los riojanos pisan, esa data que vos me la diste, yo no la sabía, y eso que me gusta, tampoco me pregunté. Digo, a ver, ¿hace 500 años que hay riojanos? No, hace 10.000, 8.000. Entre 8 y 10.000. Aproximadamente. Bueno, grupos humanos dando vueltas en el territorio. pero sabemos que estaban. No Entonces, sabemos qué hacían, pero estaban. Espera. sí. Y de ahí tenemos lo que es las bases, nuestra cultura, agricultura precaria o con tecnología avanzada de la época, quizás no la sabemos, qué hacían, cómo hacían. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y que por ahí muchas veces nuestros niños, nuestros reganitos y reganitas, no lo saben porque nos evocamos tanto a este avance tecnológico o quizás a lo que dirán del futuro, que tampoco sabemos qué es lo que nos sucedió. Y para no cometer esos mismos errores, que podemos decir, bueno, que se pueden cometer en el siglo XXI, sí se pueden cometerlo, porque no nos van a formar, vas a nacer o te vas a criar con otro tipo de pensamiento o de cabeza, que no va a ser que vos digas, che, ¿por qué pasa eso en la montaña? ¿O qué, alguien pasó ahí? ¿O por qué hay este túnel en el medio de una montaña saliendo de un lado para otro? Y eso es muy bueno. Yo creo que es tanto, a ver, no es, tampoco es para llamar la atención al Ministerio de Educación en nuestra provincia, pero sí por ahí ponerle la ficha real a las personas que por ahí ven un poco más y no decirle, che, loco, mirá, yo creo que lo que estás diciendo vos, estás planteando es muy severo o no sabemos cómo implementarlo. Bueno, convoquen, hagan reuniones y que al mismo tiempo se puedan formar. A ver, nosotros vivimos acá, estamos acá, no hace falta que venga un extranjero de Estados Unidos a indagar para que vos le des el conocimiento y le des un espacio. Cuando el otro que está acá a un par de cuadras, a un par de kilómetros, o de tomarse un Uber o de tomarse un colectivo, lo puedes tener tranquilamente. No hace falta pagarle un avión. Sí, eso es muy argentino, lo de afuera es mejor y no es así. Mira, estos datos, por ejemplo, decir, bueno, yo tuvieron tantos años para construir, bueno, las investigaciones que realizamos en el UNLAR llevan décadas. Hay que entender que nada bueno sale rápido, o muy pocas cosas.
Entonces, cuando yo vengo y te digo, mira, en la costa riojana, los primeros grupos que superaron las 200 personas, 300 personas, se empiezan a dar a partir del 600, ya para el 900 ya empieza a haber estructuras de comunidades jerárquicas, porque empezamos a divisar que hay recintos comunales elevados que seguramente, ya sea por un ritual, para una... no es una fantasía o un relato que uno lo hace porque está bueno, porque lo vi en YouTube. O para atraer. Llevan décadas estudiando el territorio o ciertas partes del territorio. Emilio Pacari, que es un paleontólogo que estudia los mares riojanos, está de finales de los 80 estudiando el territorio. Estuvo el martes acá, vienen los martes a La Rioja. Da clases de geología, etc. Digamos, lleva 30 años estudiando una parte de nuestro territorio. Y nada, y una vida prácticamente entera. Y sacando y empezando a ver cuáles son las especies. Es decir, la cordillera es relativamente nueva, o sea, la precordillera y posterior cordillera. Precordillera porque nace previa a la cordillera, geológicamente hablando. Porque si venía del lado chileno no hay precordillera. Claro. Precordillera no porque llego primero en el auto, claro, sino porque geológicamente nace primero y después nace la otra formación. Bueno, antes era un mar. Entonces uno empieza a encontrar toda una serie de especímenes, etcétera, fascinantes que están en el museo, los restos fósiles y las representaciones modernas. Bueno, todo esto son investigaciones de décadas, que los más jóvenes tomamos de eso, las continuamos o profundizamos dependiendo de la pasión de cada uno. Y eso le da prestigio y seriedad. A veces invisibilizado por una mala política de uno, porque no, también uno no sale a difundirlo vos bien, pero che, yo no sabía de esto y vos estudiaste ahí. Claro. ¿Y cuántas veces fuiste al museo? Y yo la verdad que, si tengo que ser sincero, si habré ido 5 veces, fue entonces, mucho. Hay disparadores de parte nuestra, claro, que no estamos trayendo y también, me explico, no busquemos culpables. Lo cierto es que muy poca gente lo conoce. Sí, sí. Entonces hay una alarma, pero no quiere decir que no estén investigando. Claro. Sin importar, créeme, por ejemplo, ha pasado que familias que tienen mucho de su historia buscan asesoramiento ahí. Che, yo tengo esto, ¿cómo lo puedo poner en valor? No lo quiero perder, ¿lo puedo donar? ¿Dónde lo dono? ¿Cómo hago? Todo eso se hace de ese espacio. Pero es fundamental que despertemos conciencia, que gritando, acusando a uno, no llegamos a ningún lado. Siempre la misma retórica, aburrida. Digamos, la impronta es que hagamos y que dejemos un antecedente histórico. Y que el pueblo, que el ciudadano sea el único beneficiado, es lo más importante. La universidad es para el ciudadano. Claro. Bueno. No solo porque yo me recibí, me dieron un título, ascendí de jerarquía. Claro. Eso es una tontera. No. Lo cierto es que, y que quienes se les despierte la pasión por lo arqueológico, que es esto, Indiana Jones, ¿no? Por lo paleontológico, Jurassic Park, o así, digamos, y obteniéndolo, bueno, tiene un lugar en La Rioja que es fascinante, uno de los 5 o 6 museos que en el país que goza de esa estructura. Bueno, las puertas están abiertas y los recursos de uno lo saben. Hay que aprovechar. Bueno, Pablo, la verdad que llegamos al final de este programa, el 8º programa de Sondeados. En esta oportunidad, con el licenciado Pablo Salvadeo, tuvimos la oportunidad de dialogar, de hablar sobre inteligencia artificial, sobre lo que es paleontología, arqueología, un poco de historia. Él es un licenciado en historia con un perfil más arqueológico, pero también es policía, también es músico, también es herrero, tiene cosas de oficio, pero lo importante de todo es que podamos, como dice él, nutrirnos culturalmente, preguntarnos cosas, por qué nos sucedieron, por qué estuvieron, y acercarnos, utilizar lo que es el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales que tenemos en nuestra universidad, que es gratuito, que está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes, y que él, junto a un gran equipo de profesionales, lo van a atender, los van a asesorar y al mismo tiempo lo van a guiar a hacer diferentes cosas que uno dice, bueno, ¿puedo o no puedo? Tengo miedo, no sé.
acérquese, pregunte, siga sus redes sociales, se van a informar, no hay ningún problema. A él también lo van a encontrar a través de las redes sociales como Pablo Salvadeo. Personalmente, si le quieren escribir, no tienen ningún problema en contestar. Y también nosotros vamos a acompañar todo tipo de campaña científica o, por qué no, de divulgación científica que haga falta para la universidad, que es donde ambos nos hemos recibido, cada uno en sus respectivas carreras, pero le agradecemos ante todo en un día importantísimo para el que es futbolero, pero también para algo de divulgación importante que tiene que ver con la provincia de La Rioja y que tiene que ver con todo lo que nos acontece aquí en Sondeados. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a la familia, saludos a todos los profesionales de la universidad y a todos que están del otro lado. Síganos, no se olviden, estamos haciendo live a través de El Sonda Riojano. También vamos a compartir los recortes a través de nuestras redes sociales y, por qué no, continúen siguiéndonos a través de YouTube, también El Sonda Riojano, y suscríbanse, compartan, pónganle manitos para arriba, porque acá, no, como quien dice, nadie se salva solo y son ustedes los que hacen posible que este programa jueves tras jueves siga saliendo, siga haciendo una propuesta diferente. La semana que viene, le voy anticipando algo, vamos a tener la visita de un doctor que nos va a traer un tema importantísimo: salud mental e inteligencia artificial. Así que eso, Pablo, te invito a vos también, ya te vamos a pasar seguramente el link, que te comentes, que te conectes y que conectes toda tu familia a esto tan lindo que es algo que también tenemos que tratar mucho, que tiene que ver con la salud mental. A todos los que están del otro lado, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a partir de las 21:30. Chau, chau. Chau, chau.